Yo no soy un experto, soy Huracán de los Afios y desde que conseguí un Nintendo Switch he tenido cada vez más amigos y conocidos interesados en echar retas conmigo. Así es. A pesar de que ya paso de los 30 años, el solo hecho de tener un Switch en mi sala ha despertado la curiosidad de muchos de mis invitados, algo que casi siempre termina en una sesión grupal de juego. Uno pensaría que el público infantil es el blanco principal de Nintendo, pero no. Cuando mis amigos me invitan a su casa, me dicen, tráete el Switch o no olvides traerte el Nintendo. Algo que a su vez también promovió que consiguiera este estuche en el cual portar todo lo necesario para armar una buena reta. Creo que esa es parte de la magia de los juegos de Nintendo, que todos podemos disfrutar como niños, a pesar de que claramente lo dejamos de ser hace mucho. Hay solo un problema con este escenario y es el hecho de que para jugar con varios amigos necesitas varios controles y quien quiera que haya comprado un Nintendo Switch sabe lo inmisericordiamente caro que eso resulta. Ya en otro video les conté cómo conseguí mi Control Pro, lo cual fue un reverendo dolor de cola, pero desde entonces no he estado dispuesto a soltar 2,000 pesos para comprar otro. Mi hermano H me prestó un par de Joy-Cons en vista de que claramente no los necesita después de conseguir su Switch OLED, y por mi parte conseguí este control con temática de Zelda. No puedo decir mucho de él. Es funcional para jugar casualmente, pero carece de la precisión necesaria a la hora de sesiones competitivas en juegos como Smash Bros. Y Mario Kart. Un control que me ha interesado desde hace tiempo es el anunciado por Nintendo el año pasado, cuando se lanzó la expansión del servicio de Switch Online. Este control de hecho está modelado a imagen y semejanza de un control original de Nintendo 64. Pero no únicamente el control solo está disponible en Estados Unidos y exclusivamente a través de la tienda de Nintendo, sino que además se agotó en la preventa y las existencias no se han reabastecido durante meses. Por supuesto que puedes conseguirlos de parte de varios revendedores, inclusive nuevos, pero... Oh, carajo, no. No, no, no. Así que para evitarme la molestia de estar cazando uno de estos controles, conseguí esto. Ustedes pueden pensar, oh, ni siquiera tiene la caja original. Pues no, no venía con caja. Este es el único empaquetado en el que venía cuando llegó. Solamente un par de bolsas, las cuales además están abiertas porque la persona que lo recibió en mi nombre seguramente tenía mucha curiosidad de ver qué era lo que había pedido. Probablemente pensó que era una bolsa de harina o algo por el estilo. Es harina. Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. A simple vista no puedo decir que se vea mal. De hecho, compárenlo con un control de Nintendo 64 original. Es prácticamente idéntico, aunque debería quedar claro cuál de los dos es el que me acompañó en la pubertad. Ya viendo ambos un poco más de cerca, podemos notar algunas diferencias sutiles. El original, naturalmente, tiene al frente el logotipo de Nintendo, mientras que este solo tiene la marca con la forma del logo, pero sin la palabra Nintendo. El original también tiene el logo de Nintendo 64, mientras que la réplica solo dice Made in China. Y aunque este respeta el diseño del original, dejándole la cavidad donde se insertaba el Rumble Pack y las Memory Cards, lo que son los puertos obviamente no están. Así que tal vez no haya tenido el mejor embalaje, pero al menos es una buena réplica. ¿Funcionará? Vamos a averiguarlo. ¡Lo detectó! Ok, el solo hecho de que lo haya detectado el Switch ya hace que esta cosa supere mis expectativas. Y la experiencia me ha mostrado que la mejor manera de averiguar si un control te va a ser útil es jugando Smash con él. Ok, vamos a ponernos cómodos y con un poco de suerte disfrutar de una experiencia retro. Primer problema.
El botón Start es de hecho el botón Home, según como lo detecta el Switch, lo cual me hace preguntar, ¿dónde está el botón Start en este control? Vamos a intentar un combate clásico. Ok, entonces aparentemente el C arriba es Start, lo cual ya es un problema, porque en el Smash original, si ustedes recuerdan, este era el botón que se ocupaba para saltar. 4, 3, 2, 1, tiempo. La victoria es para Pikachu. Bueno, como se habrán dado cuenta, me acaban de partir la madre. Supongo que podría usar la excusa de que me estaba acostumbrando al nuevo control, aunque todos sabemos que los jugadores pro no tienen esa excusa. Los botones A y B están asignados correctamente y responden, y para saltar se usa el C izquierda y el C abajo, lo cual es como en su versión original. Así que puedo decir que es jugable. Por lo tanto, la única excusa que se me viene a la mente de que haya perdido es el hecho de que soy un zafio. Mejor vamos a probar otro juego. Quien quiera que posea un Switch es altamente probable que también tenga el Mario Kart, así que este es un juego que tenemos que probar sí o sí. Mario Kart 8! Sí, me parece adecuado, sí. Estoy sorprendido, este esquema de control es de hecho prácticamente idéntico al original de Nintendo 64. Estoy acelerando con A, con el L, salto y también hago derrapes, y para utilizar mi objeto de hecho utilizo el de atrás, el gatillo. ¿Eh? 4 carreras seguidas en primer lugar. ¿Quién es su papi? ¿Quién es su papi Zafio? Sé que lo he dicho antes, pero esta es mi pista favorita de todo el juego. Está el factor nostalgia, pues originalmente apareció en la edición de Nintendo 64, pero me encanta la atención a los detalles en este remaster. Miren el tren lleno de Toads, cómo va acompañándote en tu camino y arrojándote monedas. Miren los fuegos artificiales al fondo, formando el arte original de los personajes dibujados a mano. Escuchen la música, es una rendición orquestal de la pista original. Bueno, ahí lo tienen. El control en este juego de hecho respondió bastante bien. Pensé que a lo mejor la mecánica de estar moviendo la palanca de un lado a otro para hacer el derrape iba a ser un problema, pero no lo fue en lo absoluto. Creo que ya sé qué juego podemos probar a continuación. Es hora de ponernos retro al extremo.
Mario Party Superstars es todo acerca de revivir la magia de los primeros Mario Party, y esta vez tengo el control perfecto para hacerlo. Como siempre, Luigi al último. Yeah. Mario Time. Esa música es tan nostálgica para mí. Adelante. Se acabó. Ganas. Ok, hasta ahora no vamos nada mal, ¿eh? El control está respondiendo bastante bien a mi input. Oye, ¿te gustaría plantar fresas? Las hay grandes y pequeñas. Elige. ¿Qué? Eso sí que es una fresa fresca. Y lo demás son tonterías. Esa no es una fresa. Soy un zafio, pero sé que eso no es una fresa. Pobre Luigi, esta es la segunda vez seguida que saca un 1. Se acabó. Ganan. ¿Qué puedo decir? Me pongo nervioso con las mujeres. Luigi Time. Oh, no. Luigi realmente me da pena ajena. Adelante. Estoy teniendo flashback de los días en los que se me quedaban marcados los botones de los controles de 64 por estar apretándolos demasiado. Se acabó. Ok, esto es perfecto. Hora de probar los botones de arriba. Adelante.
como siempre. ¡Se acabó! ¡Gana! Botones de arriba funcionando y respondiendo bien. Mario Time. ¡Que no es una fresa! Estas computadoras son verdaderamente tontas. Debí haberlas puesto en difícil. 116 monedas. Ojalá en la vida real tuviera tanto dinero. Here we go. ¿Sabía que ese bloque estaba ahí? Yes. Bueno, solamente queda una semilla y solo queda Luigi por pasar por ahí. Así que creo que sabemos a quién le va a tocar ir con Bowser. ¿Qué puedes decir? Mario Time. Uy, ahora tiene como un remix más jazzy la música. Se me está antojando una pizza. Pizza. Hagan saltos bomba para regar con lluvia a Pepito Piraña. Pepito Piraña. ¿Es en serio? Bueno, el control respondió bastante bien durante toda la partida. No tuve ningún problema para adaptarme a los controles del juego. Pero esperen un momento. Estamos olvidando la experiencia retro suprema. No se me había ocurrido. Tengo un control de Nintendo 64 y podemos jugar los juegos de Nintendo 64 con el Switch Online.
estuviera jugando los juegos originales de Nintendo 64. Es importante subrayar esa palabra, sin embargo. Casi. Como ya mencioné, el botón de Start corresponde al Home. El C arriba funciona como Start o el botón más, y el C derecha como Select o botón menos. No hay botones que los reemplacen, sencillamente no existen en este control. Eso quiere decir básicamente que los títulos que utilizan estos botones ven su jugabilidad comprometida. En Mario 64, por ejemplo, te verás obligado a renunciar a la vista en primera persona y a solo mover la cámara hacia un lado, usando el botón C izquierda en este caso. En Zelda no existe este problema, porque la cámara la ajustas con Z, pero básicamente significa que solo podrás asignar 2 objetos a tus botones, y no podrás escuchar los consejos de Navi. Hey, listen. Lo siento, amiguita. Hey, look. Tendrás que quedarte tus chismes para ti. Hey, watch out. El que resulta más afectado en todo esto es Banjo-Kazooie, ya que un movimiento básico ahí es disparar, y lo haces con C arriba. Debido a que muchas piezas de rompecabezas requieren usar esta habilidad, te será prácticamente imposible acabar el juego. Sabemos que Nintendo es alérgico a integrar opciones para personalización de las funciones de los botones, así que prácticamente estarás atado por estas limitaciones siempre que uses este control. La longitud del cable también es un problema. Es apenas más largo que 1 metro, así que podrían considerar comprarse un extensor USB si su consola está lejos o les gusta jugar echados en el sillón como yo. Pero, oigan, el control de Nintendo 64 también tenía un cable muy corto, si recuerdan. Haciendo la comparativa, sin embargo, el control original gana por poco más de 10 centímetros. Respecto a la durabilidad, no puedo decir mucho al respecto, ya que como supondrán, tengo poco con el control, pero ya lleva varias horas de juego y, como buen huracán que soy, lo he dejado caer un par de veces al suelo. El control sigue funcionando sin ninguna especie de drift o falsa entrada, lo cual, insisto, ya es de destacarse. Por último, con respecto a la experiencia, los botones son responsivos, pero significativamente ruidosos. Comparen el sonido del control que acabamos de utilizar con el de Nintendo 64 original. Aunque podría ser porque aún está relativamente nuevo, no sé si más adelante esto cambie. Aún entonces, me sorprende haber obtenido una experiencia tan completa por menos de la mitad del precio del control original de Nintendo. Chicos, este video no está patrocinado. Digo, como ustedes supondrán, con 49 suscriptores, no hay muchas personas que estén interesadas en utilizarnos como promotores, pero cuando conozco un producto que vale la pena, lo menos que puedo hacer es recomendarlo. Así que si ustedes en este momento se encuentran de vacaciones y les interesaría tener un control como el que vieron en este video, les dejo en la descripción el vínculo para que sepan dónde comprarlo. Hay 4 colores diferentes y les va a sorprender el precio. Acuérdense también de suscribirse al canal para más sorpresas y esperamos próximamente poder compartir más contenido de los Zafios. Hasta entonces les recuerdo, yo no soy un experto, soy Huracán de los Zafios. Pónganle a este video me gusta, comenten y compartan. Hasta luego.